Movilizaciones pasivas. Se puede definir kinesiterapia como el conjunto de procedimientos terapéuticos cuyo fin es el tratamiento de las enfermedades mediante el movimiento. La movilización pasiva consiste en el movimiento de una articulación en todas las direcciones posibles. Puede ser realizado por un fisioterapeuta o por una máquina como la Kinetec. Ayuda a reducir la tasa de complicaciones graves como la rigidez muscular. Se utiliza para mantener el rango de movimiento, así como la prevención de adherencias y retracción muscular. Movilizaciones autopasivas. Es una movilización realizada por el propio paciente. Es global, siendo su objetivo conservar el recorrido articular. Efecto de la movilización pasiva. Sistema cardiovascular. Mediante el entrenamiento mejora el sistema aumentando la resistencia a la fatiga. El sistema muscular mantiene el tono y la actividad contráctil, evita los acortamientos musculares, desarrolla fuerza y aumenta la resistencia en la fatiga. El sistema nervioso busca despertar los reflejos propioceptivos y la conciencia del movimiento. Indicaciones y contraindicaciones. Indicación como terapia previa a otras movilizaciones, paresias o debilidad muscular, en contracturas de origen central por su efecto relajante, en afecciones traumáticas y ortopédicas, bloqueos articulares y rigidez, en procesos vasculares periféricos y respiratorios. Contraindicaciones. Procesos inflamatorios o infecciosos agudos, fracturas en periodo de consolidación, articulaciones muy dolorosas y paralaxitud articular, derrames articulares. Ya. Bueno, en este momento vamos a hacer la movilización pasiva de la articulación del codo. En este momento vamos a hacer la analítica simple, que esta consiste en la movilización en un solo plano, en este caso lo vamos a hacer sagitalmente, y vamos a flexionar el codo, así, muy lento, de tal forma que el paciente sienta el movimiento. Vamos a volver a extensión, otra vez. A continuación vamos a hacer la movilización pasiva específica. Esta consiste también en un mismo plano, ver el movimiento en un mismo plano, pero la articulación de la paciente tiene una gran dificultad para movilizarla. Para esto tenemos que hacerle con suavidad y que el paciente tolere el movimiento. Entonces, vamos despacio. Vamos preguntándole al paciente si le duele, ¿qué tanto te duele? Otra vez. Otra vez. Listo. Extensión otra vez. Listo. A continuación, vamos también a ver la movilización global, que es la inclusión de todas las articulaciones en un solo movimiento. Entonces, como estamos enfocados en el codo, vamos a iniciar haciendo flexión de dedos, flexión de muñeca, flexión de brazo y llevándolo como tal hasta el pecho. Listo. Igualmente, despacio, contarle que el paciente siente el movimiento de todos sus músculos. ¿Listo? De nuevo, flexiona tus dedos, los falanges, la muñeca, el codo y alcanzamos a hacer una abducción un poco de hombro con este movimiento. ¿Listo? Ya. Movilización pasiva instrumental. Este es otro medio que podemos hacer para la movilización de la articulación pasivamente. Entonces, esto se hace por medio de medios electrónicos, de aparatos electrónicos. En este caso vamos a, por favor, Stephanie, vamos a flexionar el codo lentamente. Como fisioterapeuta tenemos que ayudar a la movilización, no solamente que ella haga el ejercicio.
hasta donde la paciente pueda resistir el movimiento. Podemos observar los músculos que nos ayudan con la flexión y extensión del codo. Entonces tenemos el bíceps braquial que se divide en dos, cabeza corta y cabeza larga. La cabeza corta se origina desde la escápula y se inserta en el radio, es decir, esta parte de acá. También está el supinador largo que viene desde el húmero hasta el radio, es decir, esta parte hasta de toda esta parte. Luego proseguimos con la extensión del codo, que es el tríceps, el cual se divide en tres: cabeza larga, cabeza medial y cabeza lateral, el cual se origina desde la escápula hasta el húmero. Ese es el largo. El lateral y el medial se originan desde el húmero hasta el cúbito, es decir, toda esta parte de anteriores y posteriores. Proximalmente se inserta siguiendo los bordes proximales de las fosas coronoidea y radial. Radial cóndilo humeral en su margen externo, manteniendo el epicóndilo lateral fuera de la articulación. Se continúa insertándose en la región media de la fosa olecraniana y por último contornea la tróclea humeral medialmente, manteniendo el epicóndilo medial fuera de la articulación. Distalmente, la cápsula fibrosa se inserta muy próxima al contorno del cartílago articular del cúbito, salvo en la cara superoexterna del olecranon, donde se aleja de 2 a 3 centímetros de este límite, y en la región inferior de la apófisis coroides, dejando dentro de la articulación el margen externo del olecranon y el pico del coronoides. La cápsula continúa su inserción distal, contorneando el radio a unos 5 milímetros de la cabeza radial. La cápsula posee unos engrosamientos que limitan la separación y aproximación, y la pronación y la supinación. Uno de ellos es el ligamento colateral cubital. Presenta 3 haces gruesas, una anterior y otra posterior, unidos por un haz oblicuo. El haz anterior es el más importante, confiriendo estabilidad al codo. Se origina en el epicóndilo medial y se inserta en la apófisis coronoides en su región anterolateral. El haz posterior, en abanico, es débil y se inserta desde el epicóndilo medial hasta la cara medial del olecranon. La banda transversa se extiende entre la apófisis coronoides y el olecranon, uniendo los extremos de la banda anterior y posterior. También encontramos el ligamento colateral radial. Presenta 3 haces que arrancan conjuntamente del epicóndilo lateral. El anterior se inserta en la región anterior de la escotadura radial cubital, el medio posteriormente a la escotadura radial y el posterior en el borde externo del olecranon. Otro de ellos es el ligamento cuadrado, potente refuerzo de la cápsula fibrosa que se extiende desde el borde inferior de la escotadura radial hasta el cuello radial en su parte interna. Tiene forma cuadrilátera y colabora a limitar los movimientos de pronación y supinación. También encontramos la membrana sinovial. Tapiza la cápsula y toda la superficie ósea intracapsular, no revestida de cartílago articular. Constituye 3 recesos o fondos de saco. El fondo de saco anterior se da a nivel de la fosa supratroclear. El fondo de saco posterior, que se da a nivel de la fosa olecraniana, y el fondo de saco inferior, con forma anular, se da a nivel de la porción intraarticular del cuello del radio y se continúa a la articulación radio-ulnar proximal y forma un pliegue receso sactiforme bajo el ligamento anular. En esta cápsula articular encontramos 3 articulaciones. Una de ellas es la articulación radiocubital,
Son 3 articulaciones entre el radio y el cúbito, una proximal, una intermedia y otra distal. La superior es integrada y descrita en la articulación del codo, y la inferior son sinoviales tipo trocoide y permite los movimientos de pronación y supinación. Existe una radiocubital intermedia. Es una articulación fibrosa del tipo sindesmosis, donde una membrana fibrosa o interósea se inserta entre el borde externo del cúbito y el borde interno del radio. Permite mantener unidos estos dos huesos, incrementa la superficie de inserción muscular en el brazo y funciona como transmisión de cargas. También encontramos una articulación radiocubital distal. Presenta un disco o en ocasiones un menisco. Articula intercaladamente, horizontalmente en la articulación entre el radio y el cúbito, conocido como el ligamento triangular, que además supone el medio de unión más potente entre las extremidades inferiores de los dos huesos del brazo. Tiene forma triangular y está insertado en la cápsula articular por delante y por detrás del nivel del surco que separa la apófisis estiloides de la cabeza del cúbito. Encontramos la inserción de su vértice y su base se inserta en el borde inferior de la escotadura cubital del radio. Este disco se relaciona proximalmente con la superficie articular de la cabeza del cúbito y distalmente con la superficie articular semilunar y piramidal.